Un saludo a los amigos de Nuestra América. Estamos aquí como cada martes. Quien les habla es Harold Cárdenas, Gretchen Sánchez y Arturo López Levi. Arturo, ¿estás? Sí, estoy aquí. Con un gusto estar junto a ustedes. Bien, hoy vamos a estar, hoy tenemos un programa especial porque no queremos dejar pasar la muerte de John Lewis, el congresista John Lewis aquí en Estados Unidos, y las reacciones a su muerte para explicar un poco también qué está pasando con un movimiento progresista que está ocurriendo en Estados Unidos, qué está pasando en los sectores que están en pugna también en Estados Unidos. Y creo que deberíamos empezar hablando por John Lewis. ¿Quién es John Lewis? ¿Qué hizo John Lewis? ¿Qué significa su legado para Estados Unidos? Y no solo para Estados Unidos, creo que también un poco más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y entonces vamos a hablar luego de la reacción de Donald Trump a eso y luego vamos a terminar hablando. Queríamos mencionar el debate reciente que hubo con Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso. Entonces, quiero darle la palabra a Gretchen. Bueno, un saludo a todos los amigos que nos estén viendo, a los que nos vean después también, lo grabado que se quedará en nuestro canal en YouTube. Es un placer estar aquí con ustedes hoy, entonces yo creo que tenemos que empezar a hablar un poco sobre cuál fue el tiempo que le tocó vivir a John Lewis como persona, ¿no? Vemos que fue el tiempo de que, o sea, en la década de los 60, un afroamericano no podía subirse a un bus y sentarse en los primeros asientos del bus. Un afroamericano no podía comprarse un sombrero, pero no podía probarse el sombrero en la tienda de sombreros donde se lo compraba. Podía comprar comida en un restaurante, pero tenía que entrar por detrás, por la puerta de atrás, a recoger su comida. Habían baños para diferentes, vamos a decir, descendencias afroamericanos y blancos. O sea que fue un tiempo difícil que le tocó vivir, y en ese tiempo este joven, que bueno, luego se convirtió por 30 años en el Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 50 de Georgia, se convirtió en un activista que bueno, realmente, felizmente este activismo lo llevó a una participación política mucho más vinculante, en la que realmente también pudo hacer mucho más por la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Sí. Arturo. Mira, yo creo que Gretchen ha hablado unas cuantas cosas que son importantes, sobre todo ella ha situado a John Lewis en sus circunstancias. Él viene de Troy, que es una ciudad, creo que es en Alabama, en el sur, y él es difícil entenderlo sin entender esa circunstancia de ser un joven afroamericano que en los años 50 y en los años 60 se incorporó a la lucha por los derechos civiles y con la técnica esta que es de la desobediencia civil. John Lewis, incluso él en su biografía, que es Across That Bridge, que él cuenta lo que hizo como parte de la lucha por los derechos civiles. Él cuenta, por ejemplo, que él practicaba para hablar en público. Fíjate qué conciencia él tenía del reto que había ante él. Él habla de que se dedicaba a hablarle a los pollos, por ejemplo. Él se ponía a hablar con los pollos en el sur rural y en Troy y practicaba sus discursos, la defensa de ideas de los derechos civiles, etc. Yo si le recomiendo al que no lo ha visto que vea una película que se llama Selma, que es justo de la lucha por los derechos civiles y el papel del reverendo Martin Luther King Jr. Fíjate que no es casualidad que el lugar final de John Lewis antes de ser enterrado en Atlanta es en la iglesia Ebenezer, que es donde predicaba el reverendo Martin Luther King Jr. John Lewis estuvo
en la primera línea al cruzar el Edmund Pettus Bridge, o el puente Edmund Pettus, que por cierto ahora se está hablando de renombrarlo, el puente John Lewis, y estuvo de los primeros. Eso se nota muy fuerte, Harold y Gretchen, en la película. No sé si ustedes la han visto, cuando a él con una macana, con un bastón, le emprenden a golpes. Él era uno de los líderes que salen en la película, que tiene algunas inexactitudes, como un encuentro entre Malcolm X y Martin Luther King en la víspera de la marcha, que según tengo entendido nunca ocurrió. Pero en lo que sí es claro que este grupo de estudiantes, por la no violencia, jugaron un papel muy importante porque tenían una disciplina enorme, y fueron claves esas imágenes en poner en conciencia al pueblo norteamericano del maltrato, incluso violento, de la peor calaña que se le estaba dando a los afrodescendientes en el sur, más allá de las cosas que muy bien Gretchen apuntaba en términos de discriminación racial, etc. Harold. Sí, Arturo, gracias. Yo quiero compartir una anécdota de John Lewis. Efectivamente, él se crió en Alabama, en Georgia, en una escuela segregada. Y entonces él tenía, por ejemplo, interés en ingresar a la universidad y hizo una aplicación como hace todo el mundo, para ingresar a la universidad. Y cuando la envía, nunca le responden de la universidad, porque evidentemente las universidades no es que estuvieran segregadas, sino que básicamente un joven negro no podía entrar a una universidad en un estado tan conservador y tan racista como el que él vivía. Entonces, cuando le pasa eso, él lo que hace es, ya sentía admiración por Martin Luther King. Él le escribe una carta a Martin Luther King contándole lo que le ha pasado y pidiéndole ayuda o consejo a Martin Luther King. Y la respuesta de Luther King es que le manda un pasaje de ida y regreso a verlo. Entonces él viaja a ver a Martin Luther King. Creo que no hay mucha evidencia de qué fue lo que hablaron ellos en ese primer encuentro, pero evidentemente le provocó una impresión bastante fuerte a John Lewis, que marcó el resto de su vida. Él regresa y a partir de ahí se convierte en un activista por los derechos civiles de Estados Unidos. Eso va a marcar toda su vida. También, yo creo también que una de las cosas que hay que hablar cuando se habla de John Lewis es su filosofía de resistencia pacífica. Es decir, no optar por la violencia, no optar por el camino, por el camino violento, sino tener una filosofía de resistencia pacífica. Y de la protesta pacífica también, ¿no? Y de protesta pacífica, efectivamente, que yo voy a hacer una aclaración. Yo en lo personal creo que la resistencia pacífica no es aplicable a todos los contextos y en todos los países. Es decir, un contexto, por ejemplo, como la Polonia del año 1939, tú no le podías aplicar resistencia pacífica a los nazis. Es decir, hay contextos en los que el método de resistencia pacífica no funciona, me parece a mí, y hay contextos en los que, por ejemplo, los años 60 de Estados Unidos, en los que la televisión ya jugaba un papel de visibilizar y captar las imágenes de la represión policial y toda la violencia racial que había en el país. Cuando tú tienes las cámaras a tu favor, cuando tienes condiciones en las que tú puedas utilizar esa resistencia pacífica y contrastarla con la violencia del otro, ahí sí funciona. Bueno, yo sí creo que en el caso de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, claramente se muestra una diferencia cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento que encabezaba Martin Luther King y el movimiento que encabezaba Malcolm X. Entonces vemos cómo eran dos movimientos con el mismo propósito, el mismo objetivo, pero las vías para llegar y conquistar ese objetivo eran distintas, y entonces por eso es que el movimiento que lideraba Martin Luther King Jr. fue mucho más exitoso, y al final es del que se habla, ¿no? Porque era la diferencia entre la resistencia pacífica y la acción armada muchas veces. Sí, yo quiero agregar algo. El encuentro de la comunidad afroamericana más importante del siglo XX fue la marcha sobre Washington en el año 1963, donde Martin Luther King da su famoso discurso de yo tengo un sueño. Entonces ese es el evento, el evento más importante del siglo XX para la comunidad afroamericana, básicamente. En ese discurso, el orador más joven que hubo fue John Lewis. Y en ese discurso de John Lewis, cuando yo estaba escuchando el otro día un programa del New York Times, donde decía que ellos tomaron el discurso original de John Lewis
y tomaron el discurso que dijo en realidad John Lewis, es decir, el que escribió con el que dijo, y las partes más rebeldes del discurso, es decir, hay una parte en la que dice de que hay que avanzar sobre Texas como la invasión que se hizo sobre Texas cuando la guerra de secesión. Es decir, hay que ir arrasando con todo ese racismo para allá como si fuera una invasión. Él quitó esa parte. Es decir, hay alusiones específicas a la palabra revolución en Estados Unidos que hay partes donde él las lima. Es decir, donde no lo dice tan así, aunque él sí menciona la palabra revolución varias veces. Es decir, él trata de moderar porque la resistencia pacífica no era solo un método, era una filosofía. Una filosofía que tenía sus raíces evidentemente en los métodos de Gandhi en la India, métodos que habían demostrado efectividad en un contexto distinto, pero que tenía condiciones que también permitían esa efectividad. Y yo debo decir como persona que hay que ser muy valiente para aplicar la resistencia pacífica como un método político a la hora de enfrentar una autoridad. Sí. Hay que ser muy, muy valiente. Eso mismo, Arturo mencionaba esto de renombrar el puente Edmund Pearis a John Lewis, y precisamente vimos que creo que fue el viernes cuando se hizo la procesión de John Lewis por sobre el puente, el mismo puente donde en los años 60 fue golpeado y recibió represión por parte de la policía cuando reprimieron las protestas que marchaba por sobre el puente. Sí, queremos saludar a Frankie, que nos está dejando un comentario acá. Dice que sigue nuestras directas, que no coinciden todo con nosotros, pero que somos muy moderados para referirnos al gobierno de Cuba y juzgar las responsabilidades del gobierno de Cuba en lo que pasa en Cuba. Gracias, Frankie. Nosotros que tratamos no es de tirarle la toalla a ningún gobierno, tratamos de ser mesurados cuando hablamos de un gobierno. Es decir, tratamos de hacer análisis que no le estén haciendo favores a un gobierno, pero tampoco hacerle favores a una oposición en cualquier país que se hable. Por eso cuando hablamos de Estados Unidos hay que hablar de las responsabilidades también que tiene el Partido Demócrata y el Partido Republicano, por ejemplo, en la realidad política del país. Nuestra intención es hablar de América Latina en general, y cuando hablamos de América Latina tenemos un concepto tan general que incluye a Estados Unidos. Tú estabas hablando del puente Edmund Pearis. Quiero darle la palabra a Arturo, agregando que a John Lewis ahora cuando falleció John Lewis, después de velarlo en el Capitolio, es el primer afroamericano que se vela en el Capitolio. Es decir, que le hacen eso en el Capitolio, un honor grandísimo. Él es el primero que le hacen eso. Lo llevan al puente Edmund Pearis y hay unas imágenes preciosas de un carruaje con su... tirado por un caballo. Exacto. Atravesando el puente. Pero muy modesto, la verdad, que era una carreta prácticamente tirada por un caballo. No, yo creo que es la humildad en la que él nació. Es decir, no es una cosa... no era haciendo alarde de lo lejos que llegó John Lewis, sino también mostrando su origen y mostrando la lucha que él siempre tuvo por los derechos civiles. Arturo. Mira, yo creo que Gretchen puso un elemento aquí que hay que tener en cuenta. John Lewis tomó partido como un activista que él era por el camino de la lucha pacífica y de la desobediencia civil. Y eso indica una filosofía de afrontar la lucha por la democratización del sistema político norteamericano. Y eso va más allá del método. Yo creo que Gretchen estuvo muy clara cuando dijo que esto era una filosofía y que iba más allá del método, porque no se puede, en política, la diferencia de medios requiere un ajuste de los fines. Y entonces la justicia total, por la cual uno dice que, como decía Martin Luther King, el arco de la historia se inclina hacia la justicia, también implica un gradualismo. Un gradualismo que el gradualismo implica no estar parado, pero también implica aceptar que no todo se va a resolver de un tirón. Por eso, Harold, me parece tan importante el dato que tú has dado sobre los diferentes drafts, porque esa disciplina es parte de la idea de la no violencia y la desobediencia civil. La palabra cuenta mucho frente a una palabra, y estas cosas son actuales hoy, que se está discutiendo, por ejemplo, la situación en Portland, o la situación del Black Lives Matter, del movimiento de Black Lives Matter. Y yo creo que también implicó una actitud hacia el país. Fíjate que esto creo que lo he dicho otras veces en otro programa, pero frente a la visión de que estamos ante un país
fundado por esclavistas, que es la visión que resalta la figura de Malcolm X, el discurso de Martin Luther King, y del cual en cierta manera es continuador John Lewis, es un discurso de ir reparando la casa, no de echarla abajo para volverla a levantar. Y entonces ahí vemos, yo por lo menos me siento muy identificado, porque incluso lo decía recientemente, yo soy reformista hasta el tuétano. Y a la revolución se va, en mi manera de ver, cuando no queda otro camino. Yo creo que como tú dices, Harold, en la Polonia, donde estaba ocurriendo el holocausto, no había otro camino que el camino de los partisanos y de los que se fueron a la guerrilla, a los bosques, y de los que se sumaron a diferentes ejércitos para enfrentar a la peste parda, las hordas hitlerianas. Pero a la vez, a mí me parece que el contexto especial de los años 60, algo que está dentro de los movimientos de afrodescendientes, parte de la genialidad de Martin Luther King y de un hombre como John Lewis, es entender que la idea de la desegregación racial y de la lucha por los derechos civiles era una idea que había llegado. La carta, yo creo que aquí la carta del reverendo Martin Luther King desde su celda en la cárcel de Birmingham, Alabama, es algo que le pedimos a la audiencia que si quiere informarse sobre esto está disponible online e incluso traducida al español para los que quieran leerla. Y es un ejemplo de la filosofía, como va de un lado al otro, de un lado al otro. Y bueno, el otro día era el 26 de julio y yo recuerdo que en algunas conversaciones que he tenido, parte importante, por ejemplo, del manifiesto de la historia me resolverá es la defensa contra el uso del artículo 148 del Código de Defensa Social, en el cual la justificación para la violencia se da en que se ha agotado toda la vía pacífica. Y yo creo que en el contexto norteamericano fue muy importante que Martin Luther King empezó a decirle al movimiento de Black Panther, a los movimientos más apegados a la violencia, que había que probar y que había que extenuar la lucha por los derechos pacíficos, por los derechos civiles, por las vías pacíficas, por las vías constitucionales, y estar dispuesto incluso a sufrir como sufrió John Lewis en el Edmund Pettus Bridge, en el puente Edmund Pettus, para llamar a la conciencia del pueblo norteamericano. Yo creo que lo lograron, les queda mucho por lograr, pero es importante ver lo que ellos lograron. Y yo no sé si has visto que hay una entrevista que le hacen sobre la lucha a partir del tema de George Floyd desde Minneapolis, que John Lewis dice que queda mucho por hacer, pero que también dice que él está muy contento o ciertamente feliz de los diferentes colores, las diferentes visiones que hoy convergen en el movimiento por la igualdad racial en los Estados Unidos. Termino por decirte que también el mundo había cambiado. Recuérdate que el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos también se engancha con el movimiento de descolonización y, por ejemplo, en Washington empiezan a llegar un número grandísimo a crearse embajadas de países africanos donde el trato que se le daba al afrodescendiente en el sur se convertía sinceramente escandaloso y muy dañino para la propia proyección de la política exterior norteamericana a nivel internacional. Sí, Arturo, yo quiero agregar algo a eso y es, yo quiero compartir una de las cosas que más me impresiona a mí de John Lewis. Estamos hablando ahora sobre la marcha sobre Washington, que fue el discurso el gran discurso, el gran evento que se hizo en el año 63 del movimiento afroamericano por la lucha por los derechos civiles. En ese discurso, John Lewis tiene 23 años, es el orador más joven del lugar. Pero es un John Lewis que ha sido arrestado, es un John Lewis que ha sufrido, como por ejemplo, como lo que pasaba en Nashville. En Nashville, cuando un afroamericano entraba a un bar o entraba a un lugar de eso, los jóvenes blancos que estaban alrededor de ellos no solo le gritaban y no solo los ofendían, les quemaban los cigarros en el cuerpo. Es decir, cogían las coletillas de cigarros y les apagaban los cigarros en las caras de ellos y en el cuerpo de ellos para amedrentarlos de que se fueran de un lugar de blancos. Es triste realmente
realmente Ese, uno se pone a analizar que, o sea, no ha pasado ni siquiera 100 años de esos hechos y que realmente forman parte de la historia, de la triste historia del siglo XX de los Estados Unidos, y que aún hoy también vemos una parte vemos rezagos también de ese racismo que tenía unos momentos cúspides hace menos de 60 sí, años. hoy en el sur hay gente que seguiría pagando cigarrillos en el cuerpo de los afroamericanos si los dejaran. Lo que pasa es que ha cambiado la sensibilidad en el país y la aplicación de las leyes hoy es distinta. Entonces, pero no es eso lo que quería decir. Lo que quería decir es, a mí me impresiona cuando uno ve las fotos de John Lewis en esos lugares, cuando lo arrestaban. John Lewis generalmente aparece riéndose. Y eso a mí me impresiona porque te están arrestando porque estás haciendo algo que se supone que es desobediencia civil y es en realidad desobediencia ante ante una institucionalidad que es racista, ¿no? Se está rebelando contra el racismo institucionalizado del país y lo están arrestando por eso. Y él se está riendo. Él se está riendo de la forma en la que los policías lo están arrestando, porque él sabe que el hecho de que ese policía tenga que apelar a la violencia ya es una derrota para el policía. Es decir, ya él está ganando, ya él está avanzando a su agenda al mostrar cómo él es la persona pacífica y el otro es la persona violenta. Ya eso es una victoria de John Lewis y es para mí muy impresionante verlo sonreír en un momento tan difícil en el que te están golpeando y te están arrestando y sabes que está siendo reprimido. Pero es una victoria que él sabía que estaba teniendo ya desde su momento y bueno, hemos visto el resto, la vida que él tuvo, ¿no? Sí, yo quería hablar sobre algo muy interesante. Hace unos momentos escuchaba un video específicamente sobre el legado de John Lewis y el video básicamente hablaba de la importancia que tuvo John Lewis para que el Smithsonian Museum erigiera este museo de historia afroamericana. Desde 1980, representante John Lewis presentó aproximadamente 15 proyectos de ley para construir este museo dedicado a la historia de los afroamericanos de los Estados Unidos y siempre encontró reticencia, siempre encontró esa parte del Partido Republicano que no creía o no consideraba que era necesario erigir este museo. Entonces, básicamente fue una victoria que en 2003 el presidente Bush firmara, ya aprobara la construcción de este museo que se inauguró en 2016 con básicamente al final de la... Una administración Bush que hay que agregar que no es particularmente progresista, es decir, no fue particularmente progresista, fue bastante conservadora y fue bastante repleta de halcones en la política, pero creo que también había, es decir, incluso desde posiciones conservadoras se puede tener una decencia política y un patriotismo, ¿no? Que yo creo que me parece que es respetable. También yo quiero reconocer a la administración Obama. La administración Obama, yo recuerdo que yo fui a Washington en el 2015, 2014, 2015, y en ese viaje yo vi que estaban construyendo un museo y me explicó alguien, en ese momento me explicó que estaban contrarreloj porque Obama había pedido terminar el museo antes que él terminara porque él quería inaugurar el museo como un gesto, es decir, también tiene su significado que Obama fuera el que lo inaugurara. Yo creo que también esta historia de más de 15 proyectos de ley para finalmente aprobar la construcción de este museo es la historia también de la comunidad afroamericana, de que no es pedirlo una, dos o tres veces, es pedirlo hasta el cansancio, hasta que logres realmente tus objetivos. Sí. Tenemos al embajador Carlos Azugaray viéndonos. Saludos, Carlos. Gracias por ver nuestra América. Arturo, ¿querías decir algo? Sí, que hoy mismo hay un problema que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de derecho al voto y que es importante tomarla en cuenta. Una de las últimas grandes batallas de John Lewis fue para renovar la ley de derecho al voto de 65 y particularmente su sección que determinaba la supervisión federal, sobre los cambios de leyes a nivel de los estados que pudiesen afectar la participación de aquellas minorías discriminadas. Por razones en las cuales ha habido decisiones de la Corte Suprema y también decisiones congresionales, cuando ha habido mayorías republicanas que han tratado o no han puesto la prioridad en preservar el derecho de todos los norteamericanos, incluyendo particularmente las minorías, a votar, esa sección no estaba clarificada y hoy actualmente la Cámara
ha pasado de nuevo esa sección y el Senado, donde los republicanos son mayoría, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, el senador de Kentucky, no la ha puesto en el piso del Senado para que se vote. O sea, estamos hablando de que este no se trata de un héroe, un patriota, como ha dicho Harold, de una lucha que está terminada. Se trata de alguien que está luchando hoy por estas mismas cosas y que representa, encarna toda esa filosofía. Yo creo que si uno lo escucha, cuando uno escucha a John Lewis, la manera que él hablaba, esa paciencia que él muestra, que es a la vez firme, porque él habla con firmeza cuando él se refiere a estos temas, pero también una paciencia para educar, porque algo que aquí es importante en el tema de la lucha contra la segregación racial es el tema de aplicar la ley, porque no se puede permitir que se siga discriminando, pero también el ser, ¿cómo es?, paciente y reclamar el derecho a tener derechos, que es algo que ha sido tan importante en la lucha por los derechos civiles. Y yo creo que es un ejemplo para el mundo entero. Si estamos hablando de América Latina, de Cuba, de Canadá, de lo que conocemos como, aquí hablamos como nuestra América, pero también de las luchas por los derechos civiles en el mundo, esa lucha que dirigió el reverendo Martin Luther King y de la cual el congresista John Lewis fue una parte importante, cruzando el puente, como él lo dice, across the bridge, yo creo que es importante a tomarlo en cuenta. La importancia del orden, la importancia de la ley y la importancia de poner a veces a la nación en el espejo para que se mire y diga si está midiéndose con los ideales que proclama. Sí, Arturo. Bueno, yo creo que hay que hablar de qué pasó ahora cuando murió John Lewis. Cuando Lewis muere, en primer lugar, él estuvo 33 años en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, es una persona que lleva mucho tiempo ahí y que tiene amigos a ambos lados, en las dos cámaras y a ambos lados del pasillo. Sí, tiene amigos demócratas, republicanos en todos lados. Y mucha gente lo respetaba realmente. Entonces, cuando él muere, le hacen el homenaje en el Congreso. Hay una rotonda dentro del Congreso. Él es el primer afroamericano que le hacen ese homenaje ahí. Va a prácticamente velarlo en la rotonda ahí. Después lo llevan, creo, allá al puente. Por ahí van a rendirle honores en la rotonda. Mira, a la rotonda fue a rendirle honores Pelosi, que era muy buena amiga de él. Pelosi dio un discurso. Pelosi dio un discurso y todo. Es decir, Pelosi era muy cercana a John Lewis. Evidentemente, los dos tenían una agenda demócrata. Pero no solo Pelosi. Es decir, por ahí pasó Mitch McConnell, que también dio un discurso elogiando a John Lewis. Por ahí pasó también, pasó Biden elogiando a Lewis. Y también por ahí pasó Mike Pence. Es decir, creo que Mike Pence fue después de que la gente, después de que terminó eso, pero él pasó también por ahí. En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que eso no era, digamos que homenajear a un defensor de los derechos civiles de Estados Unidos no está en la agenda de Donald Trump. Y entonces no fue por ahí porque quizás tenía algunos reclamos que hacerle a John Lewis en vida. Yo creo que quizás especulando un poco ahora sobre el tema de que tú conversabas que el presidente Trump básicamente que no se mostró que rindiera los honores que merecía una figura realmente histórica como John Lewis. Creo que si pensamos en el apoyo que en los últimos momentos de su vida John Lewis brindó al movimiento de Black Lives Matter ahora en los Estados Unidos, entonces podemos entender por qué Trump no le fue simpático o tuvo esa actitud. Y entonces básicamente John Lewis consideró que el movimiento de Black Lives Matter era una continuación del movimiento que ellos habían comenzado en la década de los 60 por la igualdad de oportunidades de la comunidad. Creo que Arturo quiere decir algo. ¿Arturo? Mira, un tema aquí es que el presidente quizás tenga la inquina, por decirlo de alguna manera, el rencor, porque John Lewis no asistió a su inauguración. Y John Lewis dijo que no iba a asistir a su inauguración porque él pensaba que eso era un retroceso y que el lenguaje que bordeaba o era racista que había usado el presidente Trump no lo consideraba acorde al progreso
y a los valores en los cuales Estados Unidos está inspirado. A mí me parece que en ese sentido el presidente vuelve a cometer un error. Él personaliza mucho la política. Si uno lee las memorias de Bolton, por ejemplo, él personaliza mucho la política exterior, a veces para dando oportunidades, como es el caso de Corea del Norte, pero la mayoría de las veces para mal. Y yo creo que este es un área donde él podía haber como he tenido mucho más, jugar el papel de healer, de conciliador, de curador que le toca al presidente norteamericano. Estados Unidos es un sistema presidencialista donde el presidente es a la vez el jefe de gobierno, representando a los que piensan como él, pero es a la vez el jefe de Estado que en cierta medida, como lo concibe el artículo 2 de la Constitución, se supone que sea el líder de todos los norteamericanos. Y este era un momento en que él tenía una oportunidad de mostrar altura, de mostrar gallardía, caballerosidad, y lamentablemente ha perdido la oportunidad. Y estas son las cosas que yo creo que también se conectan con el tratamiento de la pandemia y con la cuestión de la división racial. Muchas veces el presidente, en ese sentido, yo creo que ha sido evidente que ha fallado en lo que respecta a ser más un unificador o un conciliador, a ser más, es en cierta medida, tiene esa idea de la preferencia por lo contencioso que tienden a tener las personas revolucionarias y contrarrevolucionarias. El reformista, el moderado, tiende a tener más una preferencia por la conciliación, pero él en cierta medida tiene esa preferencia por poke de los adversarios en el eye, en el ojo, meterle el dedo en el ojo al adversario y crear más polémica, más controversia. Y yo creo que es lamentable porque el país necesita. Era una oportunidad que él tuvo de en medio de una contienda electoral poner a todo el mundo junto. No lo hizo, por ejemplo, tampoco con, lamentablemente, su proyección cuando cuando el senador McCain, incluso de su propio partido, él también se rehusó a brindarle los honores que el senador McCain recibía por parte del país. Sí, Arturo, ojalá pudiera decir que eso me sorprende, pero realmente es consecuente con lo que ha hecho, con el comportamiento de Trump durante todo este tiempo. Mira, el problema con tener un presidente narcisista es que todo gira alrededor de él. Entonces, cuando él tiene que saber, cuando él busca cómo reaccionar ante la muerte de McCain o ante la muerte de John Lewis, un republicano y un demócrata, personas incluso bastante diferentes, todo gira alrededor de cómo ha sido la relación de ellos con él. No gira alrededor de cuál ha sido el legado de ellos para el país, no gira alrededor de ni siquiera cuál ha sido el legado de ellos para su propio partido, el Partido Republicano, en el caso de McCain. No. Todo tiene que ver con cuánto me han beneficiado ellos a mí, que soy Donald Trump. Entonces, ese es el problema de tener un presidente narcisista, que todo gira alrededor de él, y esas son las reacciones mezquinas estas que él tiene, ¿no? Yo creo, Arturo, creo que íbamos a mencionar el altercado que hubo entre el senador de la Florida. ¿Es congresista? Sí, es representante. Es representante, el representante de la Florida y ellos sí, en las escaleras del Congreso. Te doy la palabra, Arturo. Bueno, mira, yo creo que aquí lo que ha pasado es que este congresista de la Florida se ha llevado la rosca y también parece que él vive en su propio universo porque se ha referido a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez de una manera muy discriminatoria, ha sido muy hostil, usó una mala palabra, o en realidad dos malas palabras, que no las vamos a repetir aquí porque nosotros no estamos aquí para caer en la incivilidad que es típica de muchos de los influencers y cómo decirte, transmisiones abiertas de estas cosas. Pero yo creo que es lamentable que pasen estas cosas. Y yo creo que Alexandria Ocasio-Cortez, desde su posición de socialista democrática, calculó muy bien el discurso que hizo. Porque ante una falsa disculpa del representante Ono, ¿cómo es Yono, no? Creo que no recuerdo ahora el... ¿Cómo es Yono? Ante esa falsa disculpa, ella incorporó su condición de representante de las mujeres
en los Estados Unidos que han sido vilipendiadas, humilladas, maltratadas, y al hacer esto logró poner el tema sobre la mesa de una manera genial, al punto que tengo entendido que hasta una de las hijas del congresista salió a decir que ella estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Alexandria Ocasio-Cortez. Yo creo que esto es una lección. Esto, tú y yo estamos casados con muy buenas mujeres, Harold, y venimos de buenas madres, porque sé cuánto tú quieres a tu mamá también. Y hay otra niña en el camino de nuestra familia, por decirlo de alguna manera, y a mí me parece que hay que agradecerle como hombre, y no estoy hablando ni siquiera de las mujeres, pero como hombre yo tengo que agradecerle que el país sea mejor, que la familia pueda ser mejor, que nuestra civilidad en el tratamiento con las personas que son más de la mitad de la población tenga que ser apropiado y no ese tipo de como es misoginia, mal tratamiento a las mujeres. En la política hay que dar el ejemplo. Yo no creo que, por ejemplo, sea fácil, incluso para un republicano que quiera votar por Trump y que tenga una hija, no debe ser fácil hacerlo después de ver el video en el cual hablaba de las mujeres de la manera que el presidente Trump ha hablado, y en el Congreso, que se supone que sea el primer poder al cual se refiere el primer artículo de la Constitución, no es tolerable que ese tipo de comportamientos ocurran. Y yo también recomiendo, si usted tiene un tiempo, léase el discurso o véalo de Alexandria Ocasio-Cortez. La referencia a su padre ya fallecido, difunto, cuando ella dice, no estoy hablando por mí, estoy hablando por mi madre, pero también estoy hablando por mi padre, que entendió muy bien lo importante que es tratar bien a las mujeres de la familia. Si los republicanos quieren hablar, como lo dice este representante y otros, de los valores familiares, Alexandria Ocasio-Cortez ha recogido el guante y ha respondido de una manera brillante en ese discurso ante la Cámara de Representantes. Bueno, yo creo que, como bien decía Arturo, la recomendación nosotros también la secundamos. Son 9 minutos de discurso y son 9 minutos realmente, yo creo que incluso 9 minutos prácticamente improvisados, porque se ve que ella responde con mucha naturalidad e incluso desde el sentimiento, porque yo no sé si fue solo mi apreciación cuando ella hablaba de que su padre, o sea, gracias a que su padre no está vivo para que no tenga que ver cómo el representante Yomo trata a su hija, se le quiebra la voz en ese momento. O sea que son momentos realmente conmovedores. Y por otra parte, a veces cuando yo veía este discurso, que incluso personalmente también me conmovió, pensaba en la toxicidad, en la alta toxicidad que ha tomado la política en los Estados Unidos, sobre todo en estos últimos años, y yo creo que, o sea, incluso las consecuencias de esta toxicidad de los últimos 4 años la vamos a seguir viendo o la seguirán viendo en el futuro, y quién sabe por cuánto tiempo. Entonces vemos un país que se ha polarizado, pero más allá de polarizarse, los partidos políticos, las facciones dentro de la política también toman un sentido muy tóxico y dañino, y que es muy lamentable. A ver, esa toxicidad masculina de la que tú estás hablando. Yo creo que los hombres son mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos. Los hombres son mayoría en la política de los Estados Unidos, pero más allá de que los hombres sean mayoría, yo creo que también no es algo inherente del sexo masculino. Creo que tenemos que ver también y tenemos que aprender, o sea, son momentos difíciles, son momentos de alta polarización, pero sobre todo aprender a dialogar bajo, o sea, estándares de respeto y de ética es algo que hay que rescatar dentro de la política de los Estados Unidos, que creo que se ha perdido. Yo no sé si vieron, yo no sé si vieron que tenemos un número altísimo, en la elección del 2018 es histórica por el número de mujeres que fueron electas a la Cámara y al Senado. Yo creo que esto está demostrando la importancia que está teniendo que se incorporen tantas mujeres a la política,
y que están haciendo un papel tan importante, porque fíjate que esto que dijo AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, no lo podría haber dicho nadie como lo dijo ella. Por cierto, quiero mencionar que, porque yo estoy transmitiendo también el programa por mi página, por mi muro de Facebook, y Danilo Pompa nos dice que desde Argentina él está viendo el programa. Así que por lo menos a mí me pone contento que no solo estemos hablando para los cubanos aquí, que también las personas en Cuba, como mi profesor, el profesor embajador Carlos Alzugaray, sino que, por ejemplo, cubanos en Argentina o argentinos también están siendo parte de la audiencia que nuestro programa está ganando. Por cierto, Danilo, si puedes, compártelo. Quiero decirlo también, nos gustaría, si te gusta el programa, compártelo ya, que otros amigos también puedan venir y por lo menos somos una voz en términos de pedir civilidad, tolerancia, conversación en la política latinoamericana, en Estados Unidos y en Cuba, país del cual venimos. Sí, yo creo que es hora de ir cerrando ya. Yo quiero agregar algo más. A mí no me sorprende que esto lo diga un congresista que representa a la Florida. Es decir, él está acostumbrado, hay cierto mundo político en la Florida que es muy conservador y él está acostumbrado en la Florida a decirle esas ofensas a las mujeres sin que eso tenga consecuencias políticas. Es decir, las reglas, el mundo paralelo en el que él vive en la Florida, eso no lo hubiera buscado problemas. Ahora, cuando él llega a Washington, sí le pasan la cuenta por eso porque son dos mundos paralelos. Es decir, una cosa es Estados Unidos y otra cosa son ciertos circuitos conservadores de la Florida. Y yo creo, es decir, el hecho de que sea la Florida, yo no lo voy a dejar pasar por alto porque yo creo también que tiene que ver con cosas que están pasando incluso con la comunidad cubana de la Florida, de un proceso de radicalización política y de un proceso también de perderle el pulso a la realidad política de Estados Unidos, de no saber los movimientos por derechos civiles, cómo está evolucionando el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Es decir, en la Florida hay activistas, compatriotas míos, que están hablando y dicen que los pobres que no tienen ahora dinero durante el coronavirus para pagar sus casas porque no quieren trabajar. Que la comunidad afroamericana no tiene ningún problema de racismo. Ese mundo paralelo donde ese discurso conservador y los fake news abundan, es un discurso que alimenta a gente como ese congresista con ese discurso misógino. Mira, yo creo que voy a tomar un poco de distancia de tu punto, porque realmente la Florida es uno de los 50 estados de los Estados Unidos y ni siquiera, o sea, estamos hablando de un país donde la mitad de los estados, o quizás una mayoría un poco menor, es conservador. Entonces estamos hablando, además la Florida es un swing state, no es necesariamente un red state, estado rojo. Entonces yo creo que a ver si puede que estemos viendo ahora una tendencia que está exacerbando valores o sea, tóxicos dentro de la política, pero no voy a decir que no creo que sea la norma. Yo sí creo que hay un proceso de radicalización en la Florida y creo que Lainer Doné coincide conmigo porque está preguntando cómo frenar precisamente esa radicalización que está ocurriendo en la Florida. Creo que también tiene que ver con los 4 años que hemos tenido ya de administración Trump. Es decir, cómo se ha empoderado a sectores conservadores y que hoy se dicen cosas que hace 5 años era impensable decir en Estados Unidos. Es decir, como decir que supremacistas blancos son very fine people, gente muy respetable, buena. Es decir, eso no se le ocurría a nadie decirlo hace 5 años. Y se dijo ya. Decir que no existe una discriminación por motivos de raza en los Estados Unidos, o que no existe un abuso policial desmedido, desbalanceado con respecto a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Sí. Realmente yo creo... Arturo. Sí, yo creo que hay lugares, hay que decirte que la Florida es un estado muy plural. Y por ejemplo, se dice que el Panhandle tiende a ser como un típico estado sureño. O sea, el norte de la Florida es como un estado invertido. El norte se parece más al sur de los Estados Unidos y el sur de la Florida tiene una visión sociológica de minorías, de participación, de pluralidad, que parece más a las costas, por decirlo de alguna manera, con una visión de minoría-mayoría.
Ahora, yo creo que Gretchen hay que mirar con interés, porque muchas veces las minorías, cuando son mayoría, también reproducen ese patrón de incivilidad y uno encuentra cosas que tienden a ser bastante molestas en el tratamiento a otros. Por ejemplo, los patrones de racismo entre la comunidad cubanoamericana son ciertos. La distancia con el resto de los latinoamericanos, el ver la lucha del afroamericano en Miami como separado de la lucha por los derechos civiles de los propios cubanos, esa visión es bastante controversial. Por cierto, hablando de civilidad, estamos viendo, yo he seguido un intercambio que hubo a raíz de uno de esos influencers en Miami, que fue a una manifestación, se suponía convocada para rendir honor a la policía, que es algo que yo creo que hay que decirlo. A mí me parece que evocando todo lo de la lucha por la desobediencia civil y todo eso, hay que también tener cuidado en tener un mensaje moderado que no pueda ser explotado por el Partido Republicano para seguir pintando como ha sido el interés. Yo no creo que tenga mucho éxito porque Biden es un producto bien conocido en la política norteamericana. O sea, no creo que va a ser muy fácil pintarlo a Biden como una encarnación de Lenin en los Estados Unidos, como ha tratado de hacer el presidente Trump, pero hay que tener cuidado con eso. Y vuelvo al tema, creo que se convocó, creo que fue el domingo, una marcha de apoyo a la policía por algunos de los influencers dentro de la comunidad cubanoamericana y le han entrado a palo a una persona simple y llanamente porque no tiene la posición que tienen los que estaban ahí. Él estaba presente en la manifestación, no sé si era que los estaba tirando fotos, conversando, y le han entrado a palo. Y cuando él ha pedido solidaridad, gallardía, caballerosidad en los convocantes de la marcha para que condenen esta actividad, lo que ha recibido es otra andanada de vituperios y insultos en las cuales se ratifican y se regodean en la incivilidad de que a una persona que porque expresa una opinión le hayan caído a golpe. Yo quiero llamar en esto de la policía, porque yo sé que estamos cerrando ya. Hubo un artículo el 24 de julio, me acuerdo muy bien porque fue mi cumpleaños, salió un artículo muy interesante, creo que fue en el Washington Post o en el New York Times, era un policía que él dice, identificando su nombre, que era en relación a lo que estaba pasando en Oregon y a muchas de estas cosas de la lucha, el propio policía dice que para sentirse parte de su comunidad, él le da la bienvenida a que él tenga que usar su nombre en el uniforme, porque él dice que eso tiene que ver mucho con ser parte de garantizar el orden, la paz social, etcétera, y hacerlo con la medida y la proporcionalidad que eso lleva. Y quiero decirlo porque hasta en eso, del papel de la policía y de la llamada posición que yo creo que es extremista, que es la idea de quitarle todos los fondos a la policía, yo creo que hay posibilidades y hay caminos en la civilidad y en el debate. Se encuentra la posibilidad de una buena policía que trate bien a todos los ciudadanos y que corrija los errores de abuso policial que han habido y que yo creo que es un tema que se está colando en la campaña electoral y que ojalá tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano lo traten de la mejor manera y el contraejemplo, hay que decirlo así, porque tenemos una audiencia que también es importante, cubanoamericana, el contraejemplo ha sido justamente lo que ha ocurrido en Miami, que una persona que incluso es pública, que se expresa en los medios de las redes sociales, va a un meeting de eso y le caen a palo. Eso indica que de provincia ejemplar, yo siempre digo a todo el que quiere decir que Miami es la provincia 16 de Cuba y que mira todo lo que han logrado los cubanos, yo creo que sí, hay que decir todo lo que los cubanos han logrado y la manera que se vuelve un empresario cuando cruzan y cuando se le dan oportunidades, pero también hay que decir ejemplo cuando es la provincia modelo de lo que no queremos que nunca Cuba sea. No es correcto que una persona que vaya incluso protegido por la primera enmienda de los Estados Unidos, el ala reaccionaria de la comunidad cubanoamericana se comporte de esa manera. No solo le cargan a palo por la espalda, que él mostró su espalda, creo que se llama Concepción este señor,
y de apellido, y que incluso los que deberían condenar lo que ocurrió, lo que hagan es ratificar que eso es lo que ellos entienden por democracia. Tú vas a un meeting donde no estás entre los convocantes y es normal que te caigan a palo. Fíjate, incluso bajo la protección de la primera enmienda. Por eso te digo, la tolerancia con las desviaciones de los estándares de la democracia y los valores norteamericanos en Miami termina por hacerle daño hasta los Estados Unidos. Yo creo que hasta el Estado norteamericano debería tomar medidas para que ese tipo de comportamientos no sigan ocurriendo. Sí, Arturo. Tenemos un comentario de Frankie que dice que esa persona que le entraron a palos había ofendido a los seguidores de Trump. Eso habría que verificar, buscar información sobre qué fue lo que ocurrió realmente en el lugar. Él dice que, bueno, que no se justifica la violencia, pero que es necesario contextualizar. Gracias por el dato. No estaba al tanto de eso, pero yo creo que aquí lo más importante, incluso dentro de su comentario, es que no se justifica la violencia. Sí, no se justifica un escalamiento, incluso aunque haya una ofensa, escalarlo, la situación a agredir físicamente a otra persona es un escalamiento en ese altercado. Entonces, eso no justifica, y más cuando viene de personas que muchas veces son los primeros que están hablando de democracia en otros países y que son, no sé, paladines de las virtudes democráticas y luego se comportan de esta forma con otras personas, ¿no? Genaro Sotelo, Harold, si me das, Gretchen, si me das un momentico, si tú buscas el YouTube, el video que está en YouTube, que tiene las conversaciones entre Concepción y Ávila, el que dicen que es el presidente, la respuesta de Ávila no es ni siquiera de que él fue a provocar a los demás, o sea, que él haya agredido, dice que su presencia allí era una provocación, y la presencia en un mitin político no es una provocación. Es normal incluso para decirle a la persona que comentó que la campaña contraria a la tuya, que no está claro que sea el caso, porque esta era una campaña que se supone que era para apoyar a la policía, es normal que, por ejemplo, tú estás corriendo al Congreso y si estás corriendo contra mí, es normal que yo envíe a alguien a tu meeting y que grabe tu meeting, porque yo quiero usar los elementos que tú cometas errores. Y eso es normal en el debate político en los Estados Unidos. La presencia de una persona que incluso no comparta las ideas de los convocantes, que según yo lo vi, o sea, yo no quiero tomar la palabra de él como la palabra divina, pero este señor dice que él estaba allí porque la convocatoria era para hablar bien de la policía. Y él dice que le cayeron a palo. Pero la defensa que hace Ávila es que su propia presencia ahí era un insulto. Eso no es verdad. La presencia bajo la primera enmienda de los Estados Unidos y lo normal y las costumbres que han sido típicas en este país, que una persona que incluso sea opuesta a tu idea vaya a un meeting que tú has convocado, su propia presencia ahí no es un insulto. Y ellos son responsables, desde el punto de vista político, en pedirle civilidad, tratamiento, condena al macartismo a sus seguidores, porque es parte de la responsabilidad de ser líder. Sí, Arturo. Yo creo que es hora de cerrar. El programa no es realmente sobre lo que pasó ahí, es sobre John Lewis y la reacción que hubo aquí en Estados Unidos. Yo sí quiero terminar contrastando cómo los métodos de resistencia pacífica y cómo el sacrificio que hizo John Lewis para lograr avanzar su agenda de derechos civiles contrasta con comportamientos como ese en la Florida. Es decir, contrasta con personas que son mayoría en un lugar y después entonces optan por la violencia cuando alguien no está de acuerdo con ellos. Es decir, creo que hay una diferencia ética ahí en ese comportamiento. Me despido de la audiencia. Gretchen. Genaro Sotelo prácticamente que tenía una pregunta para Arturo, pero era básicamente cuáles eran sus opiniones sobre noviembre 3 que ya se está acercando. Yo creo que, Genaro, le agradecemos su comentario, pero estamos preparando un programa próximamente sobre este tema, así que le invitamos a que esté conectado. Sí, y a Lainer, que nos preguntaba sobre el proceso de radicalización en la Florida. Nosotros hemos hablado en 2 ocasiones anteriores sobre el tema. Vamos a seguir hablando de todo lo que está pasando en la Florida, que tiene que ver con radicalización de la comunidad cubanoamericana, por ejemplo. Vamos a seguir dándole seguimiento a ese tema. Sí, y también... de la academia, perdón que te interrumpa, para septiembre Nuestra América, junto con el programa Cuba, va a estar preparando un webinar, un seminario web sobre radicalización
radicalización y sobre la comunidad de cubanos. Si tuviste la premisa, yo quería guardarlo un poco, pero bueno, para septiembre estamos planificando en colaboración entre Nuestra América y el programa Cuba de la Universidad de Columbia un webinar conjunto de especialistas hablando sobre qué está pasando en la Florida en cuanto a radicalización política. Y para terminar, decirle a Frankie que nosotros nos estaba preguntando, por ejemplo, eventos como el aniversario del remolcador 13 de marzo en Cuba. Hay sucesos como ese que yo creo que también tenemos que traer al programa. También podemos hablar sobre él. Quizás es una de las cosas que hablemos pronto en los próximos programas. Todos los mitos que circulan sobre países, no tiene que ser Cuba, sino todos los países de América Latina, muchas cosas que quedan pendientes por hablar, para eso está Nuestra América. Arturo, despides. Bueno, ha sido un gran placer estar siempre con ustedes. Qué bueno, Harold, que Gretchen se ha incorporado a nuestros programas. De verdad que es un gustazo ver sus colaboraciones. Este programa lo necesitaba y agradecerle al público que ha estado con nosotros, ha estado bastante. Y nos vemos mañana, que tenemos un programa muy bueno sobre relaciones Israel-América Latina con el profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Schneider. Así que seguimos adelante, el programa sigue ganando comentarios, ganando seguidores. Y recuerde, si a usted le ha gustado lo que hemos conversado aquí y lo que vamos a discutir, porque lo que ha pedido Frankie, lo que ha pedido Genaro Sotelo, lo que ha pedido Héctor Danilo de Argentina, lo vamos a ir discutiendo en la medida posible. Comparta nuestro programa y siempre, a veces a las 8 y un poquito más, generalmente tratamos de ser puntuales porque parte de la civilidad es ser puntuales, pero estamos empezando a las 8 horas del este, no se lo pierda. Estamos mañana y vamos a estar el jueves también con Gretchen, Harold y el abogado Luis Carlos Batista. Hasta luego. Sí, el jueves, es decir, mañana estamos, entonces Arturo va a estar aquí en el programa. Nos estaba preguntando, Llenaro, ¿cuándo son los programas? Martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche está Nuestra América en vivo. Entonces, todos los martes, miércoles y jueves nos pueden encontrar a las 8 de la noche. El próximo miércoles, mañana va a ser, Arturo va a estar hablando con un especialista sobre el tema que acabas de comentarnos. Y el jueves vamos a estar Gretchen, Luis Carlos y yo. Vamos a hacer un programa especial que tenemos pensado hace muchos días sobre los profesores, los maestros en Cuba que han sido sacados de las aulas por razones políticas y por otras razones. ¿Qué ha pasado con esos maestros sin aula? Me atrevería a decir que a Frankie Cuba Libre le va a interesar el programa. Sí, a Franklin seguro le va a gustar ese programa. Por aquí el próximo jueves. Nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche. Saludos. Chao. Recuerden suscribirse.